Buenos días, bienvenidos al canal. Pues hoy, como me habéis hecho muchísimas preguntas del tema de frenos, hemos vuelto aquí a IBC, estamos aquí con Juan. Y lo que vamos a hacer, bueno, nos va a explicar, esta vez no voy a hablar yo, va a hablar él, ¿vale? Muchas veces cuando me dices, oye, voy a entrar en circuito, ¿qué necesito? Y siempre os digo, lo primero, antes de tocar nada, hacer nada, lo primero es mejorar los frenos. O sea, lo primero, poner unos latiguillos, unas pastillas y un líquido bueno para poder entrar al circuito. Y después me preguntáis, bueno, ¿y por qué? Porque sí, lo pongo y el coche va mejor y tengo más frenada y aguanta más frenadas, pero ¿y por qué? Exactamente porque una pastilla frena mejor, porque un latiguillo, me preguntáis muchísimos, ¿por qué un latiguillo tengo que cambiar los latiguillos? O también me preguntáis, si yo tengo un disco de 312 en mi coche y pongo otro igual de 312, ¿por qué va mejor? Entonces, en vez de que lo diga yo, que más o menos lo sé, pero no soy profesional, digo, pues que venga Juan y que nos cuente exactamente, pensando en si voy a hacer tramos, si voy a hacer sobre todo circuito, estas mejoras, porque realmente me vienen mucho mejor que los de serie para mi coche, para el circuito. Buenos días, Axel, buenos días a todo el canal. Bueno, vamos a explicar muy brevemente cómo funciona el sistema de freno, un sistema de frenos convencional. Todo el mundo sabe que tenemos una bomba, nosotros al pisar el pedal accionamos la bomba, que a través de lo que es el latiguillo acciona la pinza, y este es la pastilla la que muerde sobre el propio disco. Vamos a empezar por el latiguillo. Aunque lo llamamos latiguillo, el nombre correcto es línea de freno. En este caso sí es un latiguillo. A diferencia de un latiguillo convencional OEM, que son los que montan los coches normalmente. Que la gente que no sepa, cuando dices monto OEM, significa de serie, que alguno me ha preguntado. Sí. El coche de serie monta un latiguillo de goma que sí viene reforzado, pero viene reforzado contra la tracción en caso de un accidente y que pueda perder una pieza. Estos latiguillos no es un latiguillo, es una línea de freno, y lo que es un tubo es un teflón reforzado por un mallado metálico y a su vez por una goma al exterior. ¿En qué se traduce esto? En que este latiguillo no expande. El latiguillo de serie termina por sufrir un estrés y cada vez que frenamos expande. Sí. Este latiguillo, al no expandirse, el tacto es más directo. O sea, no pierde tiempo. Sí, no se infla como. No se infla. Entonces, al no tener que inflarlo, ganas esos milisegundos que se traducen en una frenada más eficaz y más certera. Son latiguillos, es un compuesto homologado, o sea que no hay ningún problema en instalarlo. Muchos también preguntan, oye, pero esto no está homologado, lo vamos a hacer en negro para que no me los tiren la ITV. Sí. Escuchamos. No, hay un anexo de la ITV que dice que si modificamos las líneas con las mismas medidas y longitudes que el original, no necesita entrar en una reforma, o sea que se puede modificar. Pasa ITV. Pasa ITV. No es que otra cosa es que lo metemos en la ficha técnica como una reforma, no, eso no. Estamos hablando de que puedes pasar la ITV, no se están metiendo en esto, igual que en las motos y tal. Otra cosa es que tú cambies, oye, no, es que mi moto tiene 3 latiguillos y voy a montar solo 2. Eso ya es una reforma y hay que hacer unos estudios que nosotros aportamos toda la información, pero tiene que ser un ingeniero que firme el boletín y tal. Que si montan los latiguillos no tiene problema ITV. No hay problema. Si los montamos en fosforito vamos a llamar la atención de el personal de la línea. Vale, ya tenemos lo que es el fluido en la pinza. Sí. Es la pinza la que manda la pastilla contra el disco. En realidad es toda la superficie de frenada. Y mucha gente pregunta, pero es que yo llevo las pastillas de serie. Las pastillas de serie tienen un certificado, que en este caso es el R90, que viene a decir que estas pastillas tienen un coeficiente de frenada que se llama mu, ¿vale? Que se mide en la misma prueba de ITV. Sabéis que nos meten unos rodillos y nos miden a ver si el coche frena bien. Lo normal es 0,3. El coeficiente de fricción mu en R90 admitido para que el coche pueda frenar en todo tipo de condiciones es 0,35. Sí. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos en un uso muy exigente, circuito, track day, puerto de montaña o uso exigente en carretera abierta, la vida de una pastilla normal suelen ser 600 grados. Sí. A partir de 600 grados empiezan a morir. ¿Dónde vienen las pastillas? En este caso hablamos de la Yellow Staff o de la verde, que sí tienen, en este caso la amarilla, tienen componente cerámico. Y el coeficiente de fricción sube hasta 0,42, pero no es porque frene más, sino porque aguanta más temperatura. Esto es importante porque la vida de la pastilla, dependiendo del uso, hay pastillas que son puramente de carreras, que empiezan a frenar a partir de 700 grados.
que es cuando una de calle directamente muere. Entonces hay que saber elegir el compuesto adecuado para cada uso. No es lo mismo un uso cotidiano normal que un uso una carrera de resistencia o un uso una carrera Sí, corta. mucha gente me pregunta y digo, oye, ¿qué pastilla es mejor? ¿Qué pastilla es mejor? Depende de lo que vas a usar. Si Claro. dices, lo uso para ir a trabajar, quiero un poquito más de frenada y alguna vez me voy a dar una vueltecilla, Exacto. es una pastilla. Si voy a track day Solo 8 o 10 veces al año, Exacto, es otra pastilla. O el coche va con slicks, lo muevo en carro y lo dejo en el circuito y solo lo uso única y exclusivamente para esto y voy a por tiempos tal, es otra pastilla. Nosotros tenemos nuestra gama Yellow Stuff, vale tanto para calle como para circuito, y luego tenemos pastillas de resistencia, que pueden ser las azules, luego la naranja, etcétera. sí, yo por ejemplo en el Cupra llevo estas amarillas detrás y me han ido perfectamente. Funciona bien. Luego, ya tenemos la pastilla. Ahora, Sí, para resumir un poco, aguanta más la temperatura, entonces. exacto. La pastilla se calienta. Ya hemos Claro. hablado que se pone a 800 grados. La temperatura de trabajo estamos hablando de 800 grados. ¿Qué ocurre? Que la pastilla va alojada en la pinza. Y es la pinza la que, aunque no lo creamos, la función del disco es frenar el vehículo, pero al mismo tiempo refrigerar la pastilla. Pero no la pastilla solo. La pinza de freno y el latiguillo también sufren una temperatura. El líquido de frenos pasa por el latiguillo, pero mueve la pinza por dentro. Si no refrigeramos el líquido de frenos dentro de la pinza, Hierve. tiende a calentarse. Has dicho una cosa muy buena, hierve. Hierve el líquido normal, porque los líquidos son vamos. higroscópicos. De por ahí claro, a lo que decimos, que si pones latiguillos, cambias también cambias el líquido. Estamos hablando de que él ha dicho hierve. Los líquidos normales son higroscópicos, tienden a absorber agua. Con el tiempo absorben su propia agua. ¿Qué ocurre? Que si lo llevamos a más a temperatura de ebullición, generan vapor, los normales. Y al generar vapor generan más agua. Se mezclan y ya notamos que el pedal se baja hasta la mitad, necesitamos más tiempo de reacción alargando la frenada. Entonces, al cambiar el líquido, usamos un líquido de frenos siempre lo que recomienda el fabricante, en este caso 2.4. También quiero hacer un inciso, porque hay gente que dice, no, yo es que llevo un 5.1. Tenemos que usar el líquido de frenos que recomienda el fabricante. Si dice 2.4, 2.4. Si es una Harley Davidson y ya un 2.5, un 2.5. Pero mezclas, no. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es echarle un líquido más denso para los émbolos de freno están pensados para funcionar. Si echamos un líquido más denso, vamos a notar que pedala más duro, pero en realidad lo que estamos haciendo es le estamos haciendo una carga de trabajo a los émbolos internos, tanto de la bomba como de la pinza, nos lo cargamos. O sea, si el fabricante nos dice 2.4, Sí, pero que dentro de 2.4 le puedes poner un líquido mejor. Exacto. Entonces nos vamos a, en este caso el BF307 u otra marca, suelen ser líquidos que son de glicol. ¿Qué quiere decir glicol? Que es la mezcla de glicerina con alcohol. Es un líquido que puede llegar hasta 330 grados, Sí. y aunque lo pases de temperatura y aunque llegue al punto de ebullición, no genera agua porque es parte de glicol y parte de alcohol. Entonces, al no generar agua, no se estropean. Estos líquidos vienen durando 1 año o 2 años en un coche de carreras, Sí. pero es recomendable cada 30, cada año, cambiarlo. Entonces ya tenemos un líquido que no lleva a hervir, no lleva a generar agua, no se mezcla. La vida es más útil. Ya nos vamos a lo que es la pinza, ya tenemos la pastilla, pero ya era el disco. La gente nos dice, ¿y qué disco monto? ¿Cuál frena mejor? Aunque la gente le sorprenda, el disco que más frena es el liso. Esto es pura lógica. Si no está mecanizado, tiene más superficie de contacto con la pastilla. ¿Qué ocurre? Que a la pastilla hay que ayudarla a refrigerarla, porque la pastilla estamos hablando que ya son 800 grados. Ya son temperaturas que, como decimos en la calle, ya está de parto. En este caso hemos traído un disco GD, es un disco mecanizado, ¿vale? Es un disco que en la prueba R90 ha alcanzado 100 grados menos. Todo lo que estamos mostrando tiene homologación R90. Eso quiere decir que se puede montar en calle, circuito y tal. Este disco, en la prueba del R90, ha alcanzado 100 grados menos, los llevan a 1000 grados y los dejan durante 5 o 10 minutos. Este disco ha aguantado con 100 grados menos. O sea, refrigerado, no llegaba a Refrigera nada. mejor. ¿Por qué? En este caso tiene este rayado que su función es desgasificar. Aquí lo tenemos
a las 2, a las 11 y a las 6, vamos a decirlo así. Y entre medias tenemos un avellanado que lo que se ocupa es de limpiar la superficie de la pastilla. Es muy importante, pues porque la limpia desde dentro hacia afuera y este se encarga de refrigerarla, de desgasificarla. ¿Frena más? No. Frena incluso menos. Pero ayuda a evitar que la pastilla de freno, en la zona de dentro, se endurezca, ocurra el fading, el greening. Entonces lo que hace es que limpia desde dentro hacia afuera. No frena más, pero aguanta más. Entonces, en circuito, track day, puerto de montaña, uso intensivo, va a ir mejor este disco. Vale, entonces, una pregunta. Gente que dice, bueno, pero yo no entro a track day, yo no entro a nada. No entro a tandas, y muchas veces me subo en el coche, me compro un coche, yo piso y va bastante mal de frenos. Simplemente cambiando el líquido, lo primero que a lo mejor tiene el líquido puesto desde hace 8 o 10 años el coche. Es importante. Simplemente cambiando. Ya no te digo ni los latiguillos, con el líquido y las pastillas se gana bastante. Sobre todo con el líquido. A lo mejor tenéis los latiguillos ya un poquito viejos, por eso os digo, no es caro, porque no es caro, y podéis poner latiguillos, pastillas y líquido por bastante poco dinero y es una de las cosas que más se nota. Sí, la verdad es que son mejoras que lo vamos a ir notando. Todo esto viene siempre, como todo el mundo sabe, acorde a lo que ya hemos instalado. Si frena más, va a tirar un poquito más de suspensión, va a tirar un poquito más de neumático, pero bueno, eso nos lo irá pidiendo el propio coche. Sí, pero digamos que la mejora, por poco dinero, lo primero, después me dicen, no, es que en España, ¿cómo somos? Primero le pongo potencia y luego los frenos. Yo al revés. Yo, por ejemplo, en el Cupra, lo primero que hice es el día siguiente de comprar el coche, estábamos aquí haciendo los latiguillos. Entonces, lo primero, mejorar los frenos. Después, yo siempre os digo, suspensiones. Y después ya ponerle más potencia. Porque si un coche tiene 100 caballos, le haces una repunte de y lo pones en 140, vale, el coche vuela. Pero ni la suspensión está preparada, ni menos los frenos. Entonces, puedes tener un problema. Lo mejor es que el coche vaya bien, que en una curva no vas a pasar más rápido por tener más caballos, vas a pasar más rápido por poder frenar más y por tener más suspensión. Entonces, yo os lo digo, siempre se lo digo a todo el mundo que me escribís, líquido, latiguillos, pastillas, hay 20.000 marcas, no tiene que ser BC, pero hacerlo porque realmente es básico. O sea, son unas mejoras que por poco conseguimos mucho, se notan bastante. De hecho, el freno es una cosa que cuanto más tienes, más lo usas. Y parece que no, pero tenemos clientes que dicen, ostras, es que ahora en el Jarama yo frenaba en el 200 y ahora estoy frenando en el 80. Claro, el problema también es que si vas, gente del Club Cupra que ha venido a rodar y se ha quedado sin frenos. Porque ha ido 3-4 vueltas, ha pasado de temperatura al líquido y al final de recta ha ido a pesar. Y se baja el pedal, prolongamos la distancia, el tiempo de reacción se hace más largo. No ha tenido golpe, pero el susto... Sí, lo llevas. Y la arena ahí está. Y la arena está ahí, no merece la pena. Entonces, yo os lo digo, gastaros lo primero en seguridad, que frenados en seguridad y después gastaréis lo demás. Y bueno, yo creo que si tienen alguna pregunta técnica, os podéis poner en contacto con la gente de BC. Me podéis dejar a mí cualquier mensaje en el canal, que yo, si es algo de frenos, normalmente le preguntaré a Juan. Y bueno, si queréis comprarlo directamente a través de EAM Motorsport, que sabéis que es otro de nuestros patrocinadores, vamos, que si tenéis algún problema, alguna duda o queréis comprar algo, simplemente os ponéis en contacto conmigo. Yo os paso tanto el contacto de Juan, porque hay gente que a lo mejor monta un coche un poco raro. Latiguillos se le puede poner a motos, a coches, a mí me los han hecho para el kart. O sea, se pueden hacer para un montón de cosas. Y aunque no están referenciados, los podemos fabricar. Sí, esa es una de las ventajas que lo estábamos hablando. Al ser un fabricante nacional, prácticamente se puede hacer de cualquier coche con una foto. Bueno, pues lo ideal es el original, pero ha habido casos que con un par de fotos lo yo creo que los primeros que hicieron de Cupra fueron los míos y los desmonté, los traje y en media hora los tenía y me los llevé. Así que nada, espero que la información os haya servido de mucho, porque el tema de frenos es bastante importante. Le damos las gracias a Juan de BC, que siempre nos trata muy bien. Y nada, si os ha gustado el vídeo, le dais un like. Si os gusta el canal, pues os suscribís. Y si necesitáis cualquier cosa, por la parte de arriba del canal está pues mi Instagram y todos mis datos para contactar conmigo. Así que muchas gracias y hasta el próximo vídeo.